Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del noticiero de Alba Movimientos. Recuerden que nos pueden seguir tanto en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y en www.albamovimientos.org. Comenzamos con el reporte de Laura Capote, de la Secretaría Operativa por parte de Colombia en Alba Movimientos, sobre el Foro de San Pablo que se realizó en Cuba del 15 al 17 de julio, donde Alba Movimientos fue parte y estuvo reunido, debatiendo y uniendo esfuerzos en este contexto tan particular junto a otros movimientos y organizaciones del continente. Vamos con el reporte. 17 de julio de 2018 en La Habana, Cuba, tuvo lugar el encuentro número 24 del Foro de Sao Paulo, un escenario de articulación continental de partidos políticos de izquierda. En esta edición hubo un elemento importante y diferente a las anteriores, que fue un diálogo, una mesa especial, que fue un diálogo entre el Foro de Sao Paulo y los movimientos sociales del mundo. En esta oportunidad tuvieron lugar diferentes mesas en el mismo encuentro, con diferentes expresiones de movimientos sociales en el continente y dentro de los cuales, por supuesto, estuvo Alba Movimientos. En ese escenario, Alba Movimientos planteó cuál es su agenda de lucha, cuál es la agenda en este momento fundamental para el continente y bueno, precisamente planteamos que es la unidad entre los movimientos sociales el elemento fundamental a tener en cuenta para articular con el Foro de Sao Paulo. Nos dimos cuenta en esta conversación que compartimos una agenda común con el Foro y que consideramos debe ser de ahora en adelante un elemento central para el desarrollo del Foro y para el desarrollo de la agenda de los movimientos sociales, tener ambos escenarios en cuenta. A partir de eso pudimos conversar sobre cuál es la situación actual de América Latina y además pudimos concluir que efectivamente el Foro de Sao Paulo es un escenario fundamental en nuestro continente para desarrollar agendas de lucha y que el Alba Movimientos, acompañado de la Asamblea Internacional de los Pueblos, de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, de las jornadas contra el neoliberalismo y por la democracia, son fundamentales a la hora de pensar cuál va a ser ese futuro de nuestro continente y tener en cuenta, en realidad, que son los escenarios de articulación continental y global los que van a permitir que construyamos una segunda y definitiva independencia de nuestra América. La situación de Nicaragua se normaliza tras los intentos desestabilizadores que produjeron una ola de violencia desde el pasado 18 de abril. Este martes, el presidente Daniel Ortega afirmó que el golpe blando propiciado por la derecha local y apoyado por el imperialismo norteamericano ha sido derrotado por la revolución sandinista. La justicia de Ecuador ratificó la orden de prisión preventiva impuesta el 3 de julio contra el expresidente Rafael Correa por el caso Balda. Tras esta decisión, la defensa de Correa señaló que acudirá a instancias internacionales como el Comité Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Continúa la crisis política en Haití. Después de las revueltas populares de los días 6 y 7 de julio, ha renunciado el primer ministro y el FMI continúa exigiendo que se mantenga el aumento al combustible. Tenemos el informe desde el país caribeño del compañero Lautaro Rivara. Continúa la crisis política en Haití, desatada tras las masivas protestas de los días 6 y 7 de julio, suscitadas en respuesta al intento de aumento del precio de los combustibles. A nivel nacional, las principales consecuencias de la crisis han sido el retiro del presupuesto de Estado previsto para los años 2018 y 2019 y la renuncia del primer ministro Jacques Guy-Lafontaine. A nivel internacional, el FMI decidió ratificar la exigencia de aumento del precio de los combustibles, proponiendo esta vez un esquema tarifario gradual. Por otra parte, en la vecina República Dominicana, sectores conservadores y xenófobos relanzaron su propuesta de construir un muro fronterizo para evitar así la creciente migración proveniente del país vecino. Muy por el contrario, la República Bolivariana de Venezuela relanzó con Haití acuerdos de cooperación energética en el marco de la plataforma Petrocaribe. La marcha campesina admirable partió el pasado 12 de julio desde los llanos venezolanos hacia el Palacio de Miraflores en Caracas. Buscan reunirse con el presidente Nicolás Maduro para visibilizar las problemáticas que aquejan al campo y la producción agroalimentaria. Se espera que lleguen a la capital en la próxima semana. El viernes pasado, luego de importantes protestas, el Congreso de Perú aprobó por unanimidad remover a todos los miembros del Consejo de la Magistratura. La nueva crisis institucional surge al conocerse el involucramiento de altos magistrados en una trama de corrupción que incluye sobornos, tráfico de influencias y otros delitos.
Organizaciones sociales y políticas se movilizaron y se concentraron este pasado sábado en Argentina, en Buenos Aires, para rechazar y repudiar el acuerdo del gobierno con el FMI y las reuniones de los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales del G20. Vamos a ver el informe realizado por Barricada TV. Esta es una concentración que nuclea un conglomerado muy amplio de organizaciones populares, sindicales, sociales, de derechos humanos, territoriales, repudiando la presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Ellos están hoy acá por la reunión de ministros de Economía, presidentes del Banco Central, del Grupo de los 20, junto con otros organismos internacionales, y obviamente están verificando, auditando, controlando que se cumplan las medidas de ajuste que suscribió el gobierno de Macri con el Fondo Monetario. La foto económica de la Argentina es dramática. Termina el mes de junio con 3,7% de inflación, que suma en el semestre 16% y proyecta para el año un 32% de inflación. Rescatamos esto porque ese es el impacto en los pobres de la Argentina, que es la mayoría. Son los jubilados, las jubiladas, las trabajadoras, los trabajadores, los sectores más vulnerables de la economía. Hemos llegado al fin del noticiero de Alba Movimientos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter y en nuestra página que es www.albamovimientos.org. Nos encontramos en la próxima edición. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo.